Hola, hoy nos encontramos para ver el tema la administración en la empresa. Qué importante es tener en cuenta que ha habido una serie de cambios. La globalización, que es la integración del mundo a través de toda la infraestructura tecnológica que ha posibilitado que hoy podamos conocer en este momento, en tiempo real, en este preciso segundo, lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo y que puede influir de manera positiva o negativa en mi organización. Qué importante es tener en cuenta esa globalización de la que tanto se habla. ¿Por qué? Porque nuestra empresa, como lo hemos visto anteriormente, no es un ente aislado, está influenciado por el entorno. Entonces, es importante conocer lo que ocurre en otras partes del mundo. Por ejemplo, elementos tan importantes como crisis económicas en Europa o crisis económicas en Estados Unidos o en Asia pueden influir de manera desastrosa en el funcionamiento de las organizaciones en los otros continentes. Eso antes era imposible de saber en el tiempo real. Podían pasarse meses o incluso pasar años antes de conocer verdaderamente la envergadura de un acontecimiento. Hoy es posible saberlo en tiempo real y un administrador debe estar preparado para ello. Un administrador debe conocer lo que ocurre dentro de su organización, pero también lo que ocurre fuera de su organización. Escúchalo, es su obligación para dirigir su equipo y alcanzar los objetivos, estar en constante aprendizaje. El administrador que no revisa información económica, el administrador que no analiza el desempeño económico mundial, que no ve las crisis que existen en el mundo o los problemas que se suscitan entre naciones, es un administrador que corre grandes riesgos. Alguien podría preguntarse, pero, por ejemplo, ¿en qué puede afectarme a mí en este momento la crisis que se está viviendo entre Ucrania y Rusia? Pues están al otro lado del continente, del mundo, y a mí poco o nada me importa Rusia y Ucrania. Claro, si lo ves con esa mirada, probablemente pienses que no te va a afectar. Pero, ¿y qué pasaría si te digo que si ocurre una crisis militar entre Ucrania y Rusia, probablemente Estados Unidos intervenga y esa intervención genere conflicto y ese conflicto genere incertidumbre y esa incertidumbre genera pánico y ese pánico hace que las personas y las empresas saquen su dinero de distintos lugares donde lo tienen salvaguardado, entidades financieras, y lo guarden debajo de sus colchones para tener, entre comillas, la tranquilidad que tienen su dinero consigo. ¿Te has puesto a pensar que eso generaría una gran crisis económica y fuga de capitales y especulaciones? Y que eso a su vez generaría que las personas decidan no gastar ese dinero que va a ser el sostén de su futuro en cosas superficiales no necesarias, y que de repente tu empresa produce y que las ventas de tu empresa se van a ver afectadas producto de ello. No, pero a mí qué me importa lo que ocurra en Ucrania o en Rusia. ¿Ahora lo ves distinto? Claro que sí. Todo lo que ocurre en el mundo puede generar un problema. Una empresa debe de estar preparada con planes de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Bueno, es elaborar un plan, planificar, qué debo de hacer en un escenario en particular. Es decir, proyectarme a lo que podría ocurrir y elaborar un plan para ese momento. Por ejemplo, en algo tan simple como un sismo. Imagínate que trabajas en una organización que tiene un edificio de 20 pisos. Tienes 2.000 trabajadores. Tienes almacenes. Tienes vehículos.
tienes maquinaria y equipo. Te pregunto, ¿vas a esperar que haya un terremoto grado 7, grado 8 para ponerte a planificar qué hacer en caso de un terremoto? No, definitivamente que no. Lo que tienes que hacer es tener un plan de contingencia realizado con antelación, elaborado por especialistas que analizan todo ese panorama para que cuando ocurra, cada miembro de los 2.000 trabajadores sepa qué hacer. Cada uno tiene sus funciones. Probablemente algunos tengan funciones en el momento del terremoto. Otros solo tengan que salir siguiendo ciertas pautas. Otros tendrán funciones post-terremoto, es decir, cuando haya concluido y tendrán que ejecutar sus funciones. Pero si no se encuentra eso en un documento formal y no se ha planificado, entonces nadie va a saber qué hacer en ese momento. Así como para este tipo de eventos se tiene una planificación, para el funcionamiento de la organización también debe tenerse. Para ello es importante que las personas que van a ejecutar dichas acciones tengan la experiencia. Yo no puedo poner, regresando al ejemplo del sismo, yo no puedo poner como jefe de brigada para ese momento del sismo a alguien que no tiene ni siquiera una remota idea de lo que significa un sismo, ni cómo actuar frente a un sismo. Porque va a llegar el momento del sismo y probablemente esa persona o se quede congelada o salga por el pánico más rápido que todos los demás y deje de lado la vida de todos los que laboran con él. Yo debo garantizar siempre que en mi organización las personas que laboran en ella cumplan con determinadas características de perfil laboral y experiencia. Por último, es importante tener en cuenta que todo lo que ocurre dentro de una organización que estamos administrando, escúchalo bien, debe sistematizarse. ¿Y qué cosa es sistematizar? Bueno, es colocar en físico lo que ha ocurrido, cómo se ha hecho, qué ha acontecido y cuál ha sido el resultado. Recuerda que hay algo más valioso que el dinero. ¿Sabes qué es? Piensa por un minuto, ¿qué cosa podría ser más valiosa o más valioso que el dinero? ¿Sabes cuál es la respuesta? La información. Si cuentas con información en el tiempo oportuno, puedes tomar decisiones. Pero si no tienes información, te va a quedar persignarte, arrodillarte y rezar para ver si tienes la dicha y te conceden el milagro. Y en la administración no podemos estar a la deriva. Necesitamos información. ¿Pero de dónde se obtiene la información? Bueno, de la experiencia práctica, de la ejecución, de la conducción, de las acciones que se realizan en cada uno de los departamentos de tu organización. Por ello, cada administrador debe de construir documentos que nos proporcionen información. ¿Cuánto se vendió en el último trimestre? ¿Quieres tomar la decisión de si aumentas la producción o disminuyes la producción? Pero ¿cómo lo haces si no tienes las ventas del último trimestre? Quiero saber cuántos colaboradores requiero para el próximo año. Pero es que nadie sabe cuántos colaboradores se requirieron por campaña. Probablemente para la campaña navideña tuviste que contratar personas de improviso para poder cubrir la necesidad de la campaña navideña. Para la campaña escolar, nuevamente tuve que contratar más personas para cubrir las necesidades de la campaña escolar. Pero si yo tengo un documento donde se ha sistematizado toda esa experiencia, solo voy a necesitar recurrir a ese documento, revisarlo y saber qué decisiones tengo que tomar. ¿Eso qué me permite? Dinamizar los tiempos, no perder tanto tiempo. La pólvora ya fue descubierta.
Entonces ahora simplemente hay que mantener con nosotros la fórmula para poder hacer más pólvora. Así es en los negocios. La administración nos permite que las metas que tenemos en el papel se hagan posibles. Para ello está el área administrativa, para llevar a cabo y ejecutar todo lo necesario para alcanzar el objetivo. Toda empresa necesita de un administrador. Muchas veces pensamos que yo puedo administrar. Sí, tú eres buen panadero, tú eres buen zapatero, tú eres un excelente costurero, un excelente ingeniero informático, pero no eres administrador. Dedícate a lo que haces bien y coloca a un profesional para que se encargue de administrar y gestionar todo lo relacionado a tu empresa. Pero eso me va a representar una inversión, un gasto. No, no lo veamos como un gasto. Es una inversión. La diferencia entre inversión y gasto es que el gasto es dinero que sale de nuestras manos y que no tiene un beneficio directo. No lo voy a recuperar. Simplemente ya se fue. Mientras que una inversión es dinero que yo coloco en un momento determinado para ejecutar una actividad, pero que esa actividad, por su naturaleza, me va a devolver ese dinero más una rentabilidad. Entonces, ese dinero que coloqué ahora lo vuelvo a tener conmigo, pero además con una ganancia. Eso permite colocar un administrador, que se hagan bien las cosas, que se organicen bien las actividades, que se cumplan bien las metas y por consiguiente que yo tenga una ganancia. Pero si yo por ahorrarme un poco de dinero gestiono de manera empírica, como creo que se puede hacer, de la manera que me parece una organización, porque es mi organización familiar, lo que va a ocurrir es que al final no tenga la rentabilidad o sea mínima la rentabilidad y lejos de obtener un beneficio se genera una pérdida. Entonces no olvides que la administración dentro de tu organización es fundamental. Solamente gestionando adecuadamente los recursos de tu organización a las personas, las actividades, de manera ordenada, siguiendo la planificación, vas a conseguir alcanzar los objetivos. Si no, vas a ver un gran riesgo de por medio y podría incluso terminar en la pérdida de toda tu inversión y posteriormente en lamentarte y decir, ¿pero qué hice mal? ¿En qué fallé? No esperes preguntarte qué hice mal. No esperes pensar en qué fallaste. Por el contrario, empieza a pensar cómo puedo evitar fallar o cómo puedo evitar lamentarme. Y una de las formas es dejando en manos de profesionales la administración de tu organización. Que tengas un excelente día. Muchas gracias.